¿Ya se ven las filminas? Sí. Ok, bueno, ahí arrancamos entonces. Sí, la máquina me deja, porque está media macaca. Una actualización dando vuelta que me está jodiendo desde temprano. Entonces, voy a para atrás de vuelta. Lo que vamos a ver, más que nada hoy, todo lo que sería infraestructura y el concepto de infraestructura como servicio, también, y como yo les decía, un poco de base de datos y administración de la información. Infraestructura, si uno lo lleva en términos totalmente literales, si se quiere, uno debería tender a pensar que, obviamente, y con mucha razón, que son digamos, todo lo que le da soporte, ¿sí? A la empresa para que pueda operar y pueda desarrollar sus actividades, digamos, soporte tecnológico, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Entonces, digo, uno si lo piensa literalmente, bueno, es todo eso, pero digo, también es un conjunto de actividades mucho más amplias, que sobre todo son oficinas de servicios, o departamentos más que nada de servicios, digo, o servicios más allá de dar soporte, generan, digamos, al resto de las áreas de la organización, en definitiva, respuestas a infinitos requerimientos. Un infinito, pero bastantes requerimientos, porque, digo, más allá de que la tecnología conecte a los empleados, conecte la empresa con los proveedores, conecte a las empresas con los clientes, y eso tiene que tener soporte. El tema de la conectividad también en términos de comunicaciones, digo, desarrollo de nuevos requerimientos ante, digamos, cuestiones que van surgiendo. Ustedes piensen que el departamento de sistemas o la oficina de sistemas, cuando está dentro de la propia organización, da respuestas diarias, sea como lo tengan organizado, digamos. A veces la oficina técnica, digamos, está separada de la oficina de desarrollo, pero en definitiva se complementan entre sí. Ahora, digamos, la oficina de desarrollo, perdón, voy para atrás un poquito, digo, como yo les estaba diciendo, digo, el requerimiento puede estar encaminado de distintas maneras, ¿sí? Obviamente los requerimientos técnicos normalmente van por soporte, es decir, se mandan tickets, las organizaciones habitualmente tienen organizado un sistema de ticket donde se pide soporte técnico por cualquier cuestión que tenga que ver con todo lo que sería el hardware. Muchas veces los requerimientos de software o los requerimientos más que nada de mejoras de prestaciones o mejora en alguna mejora que haya que hacerle al sistema o algún reporte que algún área funcional esté necesitando y el sistema no está generando, muchas veces van también por ticket, pero muchas veces van por reuniones con que se tienen los distintos directores o los distintos gerentes, si la organización está armada como gerentes. De cualquier manera, digo, o también puede ser trabajada como proyecto, eso que también lo vamos a ver en otras unidades, digo, puede haber proyectos de distintas áreas funcionales que necesitan de algún desarrollo. Miren, la manera más simple, me van a venir muchos ejemplos ahora propios de la municipalidad, porque ahora estoy trabajando en la municipalidad un poco en todas estas cuestiones. No en sistemas, sino en el armado de algo, pero que tengo que trabajar muy a la par de sistemas. Y sistema depende, digamos, depende el departamento de sistema o la dirección de sistemas depende de mí. Entonces, digo, por ejemplo, digo, hay áreas que necesitan proyectos, ¿sí? Como por ejemplo, le doy el ejemplo muy simple, que tiene que ver, por ejemplo, la biblioteca del municipio necesita instalar el software o hacer el software o subirse al software de bibliotecas compartidas, que necesita un montón de trabajo de la oficina de sistemas, entonces estamos viendo si hacemos ese proyecto o no, digamos, si hay otro proyecto que tenga más prioridad que
hacer, digamos, subir, digamos, la biblioteca municipal a un sistema integrado de biblioteca con el software. Entonces, puede haber ese proyecto, la organización puede tener, las distintas oficinas, los distintos departamentos tienen proyectos que les son propios, lo que hay que establecer es un montón o establecer las prioridades, digamos, para que se hagan los desarrollos o se pueda trabajar en ese sentido. Por eso, digo, las oficinas de sistemas, tanto sea lo que es desarrollo como lo que es la parte técnica, que es soporte técnico, son oficinas de un montón de servicios que se prestan adentro de la organización, más allá de cuestiones que le son inherentes a su propio devenir, ¿sí? Digamos, puede haber desarrollos que le son propios o cuestiones que le son propias, digamos, como puede ser digamos, un buen mantenimiento de base de datos, una buena organización de base de datos, que no deja de ser un servicio, digamos, porque los datos están disponibles y organizados mejor, ¿no? Pero también esa puede ser también una gran necesidad del departamento de sistemas o de la dirección de sistemas. En cualquiera de las cuestiones que uno intente describir, digamos, las actividades son dependencias de servicios adentro de la organización, en cualquiera de las cuestiones que ellos hagan. Digamos, probablemente ustedes ya la ley de Moore la hayan visto, y si no, ahora la vamos a ver en un grafiquito, pero más que nada tiene que ver con la capacidad de duplicación cada 18 meses de los procesadores, digamos, cómo el crecimiento ha sido exponencial, digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con que no hace tanto que esto comienza, digamos, no hace tanto que las computadoras en general empiezan a funcionar, empiezan a prestar servicios a las organizaciones. De hecho, siempre hago el mismo chiste, pero bueno, digamos, si bien la era de las computadoras grandes y generales fue en 1959, yo nací 10 años después, por lo tanto no hace tanto tiempo de todo esto. La ley de Moore, lo que obviamente, digamos, a llegar, obviamente, probablemente lo más trascendental, más allá de la evolución de las compus y de la computadora, el servidor cliente y las computadoras en empresas, ¿sí? Lo más importante, creo que una de las cuestiones que generó un gran salto fue Internet y todo lo que se puede hacer a partir de ella. Entonces, digamos, ahí eso se exponenció muchísimo más. La ley de Moore trabaja sobre eso, digamos, la ley de Moore tiene que ver con eso. Fíjense, este gráfico que yo les puse acá no está en la filmina de la cursada porque lo busqué el fin de semana porque quería encontrar algún gráfico que me trabajara o que mostrara un poco de la ley de Moore. Esto tiene que ver con procesadores Intel, entonces ustedes ven, digamos, lo que sería que casi se cumple en su totalidad, digamos, es muy poca la dispersión que hay, pero que en líneas generales los procesadores Pentium, digamos, o los Intel, digamos, por decirlo de una manera, han crecido casi como la propia ley lo establece, o sea, que se duplican cada 18 meses, cada menos de 2 años, o cada 2 años si uno quiere. Entonces, digo, esas cuestiones más se puede, digamos, el almacenamiento, se puede almacenar grandes cantidades de datos en la nube. La ley de economía en la red tiene que ver con esto que está acá, que tiene que ver con que, digamos, la manera, digamos, el número de miembros en una red, ¿sí? Lo hacen crecer, digamos, el sistema crece de manera exponencial a medida que hay más miembros en la red. Y esto también tiene que ver, el otro ítem, este grafiquito que está, que no se ve bien, pero porque no conseguí uno mejor en imagen, que tiene que ver cómo los costos se han bajado. Digo, siempre digo lo mismo también. Nosotros, independientemente de que
digamos, la tecnología hoy en el mundo no es inaccesible, pues uno se tiene que abstraer de su propia realidad, digamos, no es que la economía no es accesible, sino que nosotros somos pobres, que es diferente. Entonces, que a nosotros nos cueste cambiar una compu con una empresa, digamos, es una cuestión propia de nuestra y no digamos, del mundo en general. Aún así, las computadoras o la tecnología hoy es mucho más accesible, muchísimo más accesible que hace muchos años atrás, porque también las construcciones son estándares, hay más proveedores, ¿sí? Entonces, digamos, los bienes dejan de ser o empiezan a tener un mejor precio cuando hay más empresas que provean esos bienes y la fabricación sea bastante estándar. Entonces, eso ha hecho que, digamos, todo esto ha impulsado, ¿sí? Digamos, que las empresas, que todo esté, digamos, de alguna manera tendiendo a dejar la analogía y ir a empresas mucho más digitalizadas y con mucho más soporte tecnológico que en otros momentos de la historia, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero que si ustedes ven, digo, 1959 al 2023 no son menos de 100 años en la historia de la humanidad, que no es nada. Digo, la persona tiene 55, por lo tanto casi son 65 años de todo esto, con lo cual tampoco es tanto. Pero bueno, el crecimiento ha sido enorme y la necesidad de digitalizar también. El ecosistema, esto lo vamos a repasar un poquito muy por arriba, digamos, pero bueno, en realidad a ustedes tienen acá, digamos, lo que sería la totalidad de un ecosistema, por supuesto, y ya hago la salvedad, que en empresas más grandes, ¿sí? Encontramos todos los componentes del ecosistema. En empresas más chicas, probablemente encontremos una compu con un software y algún, digamos, un consultor, ¿sí? Que le hizo, a la cual la empresa le compró el desarrollo, el sistema o lo tiene de consultor externo porque le compró el sistema o lo desarrolló él. Digamos, pero en la medida que, digamos, las organizaciones sean mucho más grandes, vamos a encontrar muchísimas más cosas, digo. Igual las empresas aún más chicas hoy, o una pyme, digo, tiene un montón de estas cosas, digamos, a menor escala, pero las tiene. Entonces vamos a tener, independientemente de, obviamente vamos a tener las plataformas de Internet, las máquinas, ¿sí? Los sistemas operativos, las redes de comunicaciones, digamos, que nos conectan, digamos, como si se dijera FiberTel, de alguna manera, los consultores integrados, los consultores que hacen todo este tipo de desarrollo y muchísimas empresas que hacen gestión y almacenamiento de datos. Una de ellas es Oracle, hay otras más, digamos, está IBM y hay algunas más. Pero, de hecho, Amazon hoy alquila, almacena en la nube. Entonces, digamos, en la medida que vos necesitas mayor necesidades, mayores requerimientos, tu ecosistema va a ser más o menos similar o con mayor o menor tamaño a todo esto. Aún les vuelvo a decir, cualquier empresa chica, ¿sí? Cualquier pyme, en mayor o menor medida, tiene los componentes del ecosistema. Puede faltar alguno, quizás no tenga gestión de almacenamiento de datos, quizás una pyme no tenga una cantidad de datos enorme para almacenar, pero bueno, digo, es un anexo que podría evaluar en algún momento. Esto lo vamos a repasar un poquito, ¿sí? Como para, digamos, porque son cuestiones que ustedes ya saben, digamos, todo lo que sería el servicio de, digamos, todo lo que uno puede, la empresa puede tener en la nube, digamos, una reserva de recursos virtualizados. Las empresas pueden trabajar, digamos, esos tres tipos de servicios, digamos, quizás probablemente, ¿sí? La que ustedes más conozcan es el software como servicio,
por ejemplo, las apps de Google, ¿sí? ¿Cuáles usan ustedes más allá del mail? ¿Qué otras apps usan? El Meet lo uso yo. ¿Qué otras cosas más usan? El Drive. ¿O alguna otra apps de Google que utilizan? Google Fotos. No. Ah, está, claro. Digamos, todas son software como servicio, ¿sí? Que está en algún lado, como digo yo, en el Ether, y que se puede utilizar como infraestructura, como servicio, digamos. Yo recién les comentaba, Amazon hoy está intentando, por ejemplo, entrar a la zona, digamos, la zona nuestra de Junín, probablemente ustedes también, digamos, como proveedor de espacio, digamos, para almacenar datos. Bueno, después también estamos con Protefino para probar y correr distintas aplicaciones. El Linux, digamos, hoy charlando con el director del sistema de la municipalidad, un poco redefiniendo sus funciones, digamos, redefiniendo sus funciones como área. Yo entre todas las cosas que le puse, digo, propender al uso de software libre, digamos, porque el uso de software libre, cuando se puede, facilita un montón de cuestiones. El Linux, digamos, como no está restringido a ningún sistema operativo, digamos, y la mayor parte se basa en Linux o Unix, digamos, nosotros sabemos que hay un montón de sistemas que trabajan sobre base Linux, y es un sistema, es algo que es habitual para cualquiera de nosotros. Sí, digamos, en desarrollo web, sí, el lenguaje de programación orientados a objetos como el Java, ¿sí? Es uno de los principales para diseño interactivo. Piensen ustedes lo difícil que es, digamos, encontrar hoy gente que haga esto. Nos está costando un montón, digamos, y es más, se lo dije a sus compañeros de Pergamino y de Junín, digamos, ustedes manejan mucho JavaScript, pero bueno, con eso no alcanza. Hay que saber un poquito más para hacer buenas páginas web. Es una beta, ¿sí? Es una beta laboral que podrían, utilizar, dedicarse a, digamos, cuando se reciban, o es una beta más, quizás haya que complementarla, digamos, más allá de que ustedes puedan saber, ¿sí? De esta programación, digamos, de este lenguaje. Hay que saber un poquito más de diseño, ¿sí? De cuestiones que son, para no copiar páginas que ya están, por decirlo de alguna manera, tener un poco más de idea de algunas cuestiones, más allá que cuando se hace desarrollo, o cuando uno trabaja en el diseño de alguna página web, ¿sí? O porque va a ser e-commerce o interactual, digamos, o se puede hacer un montón de cosas, o e-business, digamos, para transaccionar. Los diseños, no, digamos, es fácil tentarse a copiar la página de web de otra empresa, pero muchas veces, digamos, las empresas, o todos necesitamos tener cierta creatividad en la propuesta, porque las propuestas tienen que ver mucho con la propia naturaleza del negocio y del tipo de organización en la cual uno se está desarrollando. Entonces, están buenos, digamos, trabajar, saber hacer esto. No digo que no hay gente que lo haga, hay gente, pero es difícil encontrarla y que quiera, digamos, es bien paga, por decirlo de alguna manera, se cobran bien estas cuestiones. Y lo que es arquitectura orientada a servicios tiene que ver básicamente, digamos, porque hoy, digamos, en líneas generales, ¿qué es lo que uno valora de una página web? O que uno pueda a través de ella llegar a un montón de lugares, digo, sin necesidad de salir de la página, que tenga esa buena arquitectura. Pero más que nada, uno valora en líneas generales que la página esté
a ver, que tenga buen diseño, que sea amigable al usuario, ¿sí? Y que el usuario pueda navegar con gran visualización, digamos, con muy buena visualización, en el sentido de que sea fácil encontrar lo que uno anda buscando y te lleve, te deje navegar y te vaya llevando bien, digamos. Pero bueno, a veces no es tan, uno no encuentra a veces, o hay páginas web que tienen 10 millones de cosas adentro que uno no encuentra nada y tienen muchos problemas de diseño. Pero bueno, esto es un poco más que nada orientativo y a título de que estamos haciendo como un checklist de cuestiones que están vigentes o que las empresas utilizan. Obviamente, ¿sí? Uno puede, y eso ustedes ya lo saben, digamos, las empresas pueden comprar software empaquetados o pueden subcontratar o pueden tener, si son grandes, tienen desarrollo propio. En cualquiera de los casos, digamos, cuando lo veamos en la unidad 3, hago de esto probablemente. En cualquiera de los casos, digamos, cuando uno hace desarrollo, ¿sí? Si uno está dentro de la empresa es bastante más fácil. Si uno va a comprar un empaquetado, ¿sí? Tiene que tener en cuenta que ese empaquetado muchas veces no es tan funcional a los requerimientos que uno necesita. Son muy estándares, sobre todo los empaquetados contables, son bastante estandarizados y a veces no cuadran necesariamente con lo que uno o con lo que la empresa necesita en ese momento o pensándolo hacia adelante. ¿Por qué pensando hacia adelante? Porque las inversiones en tecnología son muy caras, digamos, son muy elevadas, digamos, con un alto riesgo de obsolescencia pronto. Entonces, cuando uno está pensando en una inversión de este tipo, lo tiene que pensar no solo en las necesidades actuales, sino en las necesidades futuras, ¿no? Porque ustedes, más bien, mucho más que yo, saben que la tecnología se vuelve obsoleta muy rápido y que en definitiva, digamos, la mayoría de las empresas, cuando uno quiere vender esto, digamos, cuando uno quiere vender un proyecto o venderlo en el sentido de decir, bueno, hay que invertir, que yo, hasta una pavada, como yo les diría, hay que invertir en conectividad porque las sucursales están saliendo de red fácilmente. Son erogaciones que hay que hacer y la verdad que muchas veces se les va a pasar, sobre todo con las pymes, los dueños o los socios no ven el beneficio hacia adelante, están pensando más en el gasto que tienen que hacer ahora y no en los beneficios que puede llegar a tener, digamos, una mejor conectividad o un mejor sistema que procese más rápido, o digamos, en términos de hardware, digo, cambiar capacidad de memoria o capacidad de procesamiento, o porque estábamos procesando lento. Bueno, digo, es algo que quizás hacia adelante el beneficio lo puedan ver, digamos. Probablemente cueste muchísimo convencer lo que no es un gasto, que es una inversión, y una inversión que va a generar, en términos de X cantidad de tiempo, mejores beneficios. Les vuelvo a decir, quizás, Leo, como son inversiones importantes muchas veces, y acá está puesto el tema de alquiler, digamos, o uno decidir a ver si uno va a comprar o va a rentar, digamos, o va a alquilar. Alquilar en este país es difícil, el alquiler de equipos, o sobre todo es el leasing de equipos, ¿no? Porque, bueno, hoy las tasas están altas y es muy difícil pensar en un alquiler de equipo. Pero bueno, el leasing es una herramienta totalmente potable y posible cuando uno tiene que alquilar equipos. Pero bueno, nuestro país es medio complicado para eso, entonces, digamos, a veces no lo tiene disponible, porque el leasing como herramienta
tiene la particularidad de que si es un alquiler, por decirlo, con derecho a compra. Entonces, bueno, uno puede pagar en términos de X cantidad de años, 5, 10, lo que sea, después de cuando tenga el leasing, un alquiler mensual por X cantidad de tecnología que cuando llega el momento, se termina el tiempo, uno puede decidir si se la queda o no. Con un valor de recompra, un valor residual X. Pero bueno, les vuelvo a decir, hoy probablemente esa posibilidad todavía no está, no la tenemos tan disponible en mercado hoy para equipos. Pero normalmente digo, cuando uno tiene que cambiar, tiene que realizar un cambio de plataforma, un cambio en la infraestructura, probablemente la mayoría de las inversiones tengan que ver con que el sistema ha perdido escala en base al negocio, digamos, el sistema quedó chico para el negocio que tenemos, por decirlo de manera más llana. Y probablemente, digamos, son las cuestiones que disparen, ¿sí? Algún tipo de decisión de compra o que después vamos a ver más adelante, porque también les voy a enseñar a hacer una evaluación de rentabilidad, o qué es rentable, o cómo podemos calcular la rentabilidad de una inversión. Pero en líneas generales, digamos, los mayores desafíos están dados en eso, digamos, en pensar en el crecimiento, ¿sí? No quedarnos, digamos, que el sistema pueda, tanto sea toda la infraestructura, ¿sí? Pueda abordar la operación de la empresa hoy y hacia adelante. Siempre que tengamos que invertir, tenemos que pensar hacia adelante por el tema de la obsolescencia de la tecnología. Dicho esto, ahí sí vamos a entrar a lo que sería la administración de recursos datos y cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones de entidad y atributos de cuestiones contables o de cuestiones de empresa. Entonces, esperen un segundo, ya vengo que me están llamando de otro lado, esperen un segundo, ya vuelvo. Estoy dando clase. Sí, me di cuenta. Ok. Ahí estoy, otra vez, perdón, ¿eh? Entonces, digo, la mayor virtud que tienen los datos es que nos van a brindar información. Digo, si yo a ustedes a las 4:10, digamos, les aviso que no voy a dar clases, a ustedes, aparte de putearme, ¿qué están diciendo? ¿Qué estarían pensando? Aparte de putearme, dije, la puteada no suma. ¿Qué diría? ¿No dicen nada? Y podría ser o falta de compromiso o por ahí irresponsabilidad Van a o decir, algo Emilio, relacionado a eso. van a decir, ahora me lo avisás. Cuando ya me senté en la compu y me organicé, si me hubiese avisado antes, yo hubiese podido hacer otra cosa, ¿o no? Entonces, Claro, exactamente. exacto. Entonces, eso tiene que ver con la oportunidad. Digo, cuando la información es oportuna, cuando está disponible, cuando el usuario la necesita. Digamos, si la información que llega tarde no sirve, ¿sí? Básicamente la información, si yo cuando tengo que decidir, normalmente la información se utiliza para decidir, ¿no?
porque para qué uno quiere información para tomar un curso de acción o decidir algo. Entonces, si la información llega tarde no me sirve, porque ya el tiempo de decidir ya está. Entonces, ya pasó, digamos. Entonces, cuando uno necesita la información, tiene que estar en el momento que el usuario la esté requiriendo de ella. Obviamente esa información no tiene que tener errores. Y ese es el gran problema que tenemos y que se tiene en la actualidad con los datos. Los datos muchas veces, digamos, o cuando yo tomo una decisión con información errónea, decido mal. Entonces, puedo hacer un muy buen proceso de análisis, el decisor puede hacer un muy buen proceso de análisis de la información y puede decidir, digamos, en términos generales, uno podría decir, hizo un muy buen proceso decisorio, vio todas las alternativas, pero si se está basando en información que es de mala calidad, va a decidir mal. Entonces, y por otro lado, digo, si cuando alguien pide un informe o un reporte, ¿sí? Tiene que estar la información útil para lo que uno necesita. Ese es el concepto de relevancia. Si yo, digamos, normalmente el decisor no tiene tiempo de lectura, en el sentido de que vos no le puedes decir, necesito saber y le llevas 4 o 5 hojas, no hay tiempo para leer muchas veces. Entonces, digamos, a veces es preferible que los reportes vengan en términos de gráficos o vengan en términos de tablas o algo muy bien esquemático, cosa que aquel que lo tiene que decidir lo pueda ver a simple vista. Porque muchas veces no se cuenta o no es posible aquel que tiene que tomar una decisión muchas veces de leer o analizar una planilla. Digamos, lo importante es tener las conclusiones o la información más importante resumida en nada, en lo que sea, en un gráfico, en una tabla, en lo que fuese, pero bien las variables que necesita para decidir. Entonces, cuando uno no lo tiene, digamos, cuando los entornos no lo proveen, digamos, es cuando comienzan los inconvenientes. Aún le digo en entornos de base de datos, digo, porque a veces el compromiso del que tiene que ingresar el dato no está. O el que ingresa el dato no conoce o no está capacitado como para leer algunas cuestiones que tiene que cargar y no está cargando. Entonces, mira, muy simple, porque tengo un montón de ejemplos, porque todas estas cosas me están pasando en la vida diaria. Entonces, si uno tiene una tabla, digamos, ustedes saben que cuando alguien va a poner un negocio, ¿sí? En una ciudad, tiene que tener un certificado de habilitación. Cuando uno va a ingresar la habilitación, tiene que poner la actividad. El sistema tiene tablas, ¿sí? El tabla de actividades, que son las actividades de la FIP, pero no siempre, digamos, el que está cargando entiende, ¿sí? Básicamente lo que son las actividades de la FIP, porque, bueno, pues es bastante más comercial y bla, 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 más contable en algunos casos, no la logran clasificar, entonces todos tienden a poner en un registro otras actividades. Y otras actividades puede ser cualquiera. Entonces, cuando uno quiere sacar estadística, cuando hay un excesivo uso de otras actividades, cuando vos querés sacar estadísticas, por ejemplo, querés saber cuántos negocios se están habilitando en la ciudad en los últimos 3 meses, tenés un 60% de cosas puesto en actividad otros. Y eso significa que el que está cargando mal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿No? ¿Pi, pi, pi? Sí, sí. Ok, entonces, si hay una mala administración del recurso actividad, para poner el atributo actividad de un sujeto, de una entidad que se llama comercio, o ciudadano, o contribuyente,
hay una entidad que se llama contribuyente, el cual tiene un atributo que es actividad. Bueno, ese atributo actividad se está cargando mal. Entonces, cuando cargar mal ese atributo actividad genera un montón de distorsiones después en la información. Entonces, las entidades, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, digamos, cada registro, que es una entidad, vamos a esa entidad generarle un montón de información y la vamos a tener actualizada, ¿sí? Digamos, actualizar en el sentido que cada vez que haya algún cambio en alguno de los atributos que tiene esa entidad va a ser modificada. Digamos, para eso, digamos, los datos necesitan, ¿sí? Necesitan organizarse. Digamos, si vamos al caso, ¿sí? Entidad alumno, digamos, cuando ustedes, digamos, ¿cómo se van completando los atributos de la entidad alumno? En la medida que ustedes van completando su planilla de ingreso, por decirlo de alguna manera. Cuando ustedes se anotan en la universidad, completan un montón de campos. Entonces, esos campos son todos los atributos que nosotros queremos saber, o que nosotros no digo, que la universidad quiere saber de la entidad alumno, ponerle el domicilio, la escuela que vino, un montón de información que es necesaria y que después permite organizar la base de datos alumnos y que uno la pueda ver o la pueda recortar desde distintos perfiles. Entonces, digamos, yo tengo organizada la base de datos con ese registro alumno, ese archivo, digamos, ese archivo con todos los registros de ustedes, ¿sí? Probablemente, digamos, si quiero saber, no sé, cuántos alumnos son de Villegas, lo sabría, o cuántos alumnos de sistemas administrativos, unos son mujeres, o cuántos alumnos, bueno, todo ese tipo de recortes, o cuántos fueron a escuela pública, o cuántos fueron a escuela privada, cuáles vienen de familia que son primera profesional, digamos, todas esas cuestiones uno las puede, ¿sí? Trabajar, ¿por qué? Porque tiene los datos organizados de una manera. Cuando uno no lo tiene organizado a los datos, suceden un montón de problemas. Sucede que hay redundancia de datos, ¿sí? Donde hay datos en distintos archivos y hay un mismo dato que se repite en diferentes archivos, pero porque los archivos no trabajan compartidas, entonces muchas veces podría decir ustedes, como si yo, vamos a suponer, ¿no? Ustedes tienen su DNI, ¿sí? Como ID, y de repente yo les quiero dar de alta y les pido el DNI a todos. Entonces, no, porque yo quiero generar un archivo aparte. Entonces, eso genera que muchas veces los datos no concuerden o que, más allá de que haya redundancia, puede haber datos que digamos, que sean diferentes, digamos, que estén dos DNI cargados distintos. Entonces, y eso genera mucha inconsistencia. Entonces, o que no me permita generar informes, como yo les decía, yo quiero ver todas las mujeres que cursan sistema administrativo 1 o lo que fuese, digamos, algún otro informe mucho más complejo, digamos, yo tendría muchísimos problemas si no tendría los datos organizados. Entonces, es crucial, digamos, para las organizaciones dos cosas. Un buen ingreso de datos, un buen compromiso al ingreso de datos. Podemos ver que el sistema en la semana que viene, digamos, por cuestiones muchas veces digamos, hasta el propio control interno, de seguridad interna del ingreso de datos, hay campos que no deberían dejarte seguir si vos no los completás o los completas con error. Digamos, los sistemas tienen manera de ayudarte a eso. Hay veces que no, el sistema es medio flexible y te deja seguir avanzando aún con algunos campos no cubiertos. Y que después genera problemas a la hora de tener la información, o la información no está disponible de la manera que uno la necesita. Entonces, eso genera algunos problemas. Sobre todo también, digo, si yo tengo todo medio desparramado, digamos, no puedo organizar la seguridad de mis datos de manera eficiente. Tampoco puedo, digamos,
digamos, los sistemas, digamos, si yo registro en el sistema, pero después aparte tengo que llevar una planilla de Excel porque los registros que me hace el sistema, perdón, disculpen, los registros que me hace el sistema no me están representando o no me están generando la información y tengo que llevar a la parte una planilla de Excel y eso es un problema. No que el sistema exporte al Excel, porque el sistema exporte al Excel está bueno. Digo, pero si yo tengo que llevar como una contabilización paralela, ahí sí, digamos, el sistema no sirve, estoy con un gran problema de datos y organización de datos. Entonces, las bases de datos relacionales lo que hacen, ustedes cursan una materia que es base de datos y la trabajan en las bases de datos, las bases de datos relacionales trabajan con tablas, con distintas tablas, ¿sí? Que lo que hace básicamente es organizar, digamos, tablas bidimensionales y que se pueden referenciar como si fuesen archivos. Cada tabla tiene una entidad con sus distintos atributos y después, digamos, hay campos que son claves y hay, ahora vamos a verlo esto, hay ID que son claves primarias y hay ID que son claves foráneas en otras tablas. El sistema de administración de base de datos es la interfaz que hace que el usuario pueda acceder de manera lógica a los datos que están en una base de datos que tiene ciertas características que tienen que ver, digamos, con esa centralización de datos y una organización que hace que no haya inconsistencia, no haya redundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo les puse acá, ¿sí? Esto voy a dejar de compartir. Un momento, vamos acá. Pli, 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 vamos acá, pi, pi, pi. Dejar de presentar esta y les voy a poner esto. Esperen, porque esta la tuve que hacer el fin de semana para ustedes, porque esto yo normalmente lo hago, lo escribo en el pizarrón. ¿Dónde lo puse? 7 de abril, 10 de abril. ¿Qué se le ocurre que puede ser la entidad proveedor, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién es el proveedor? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un proveedor? ¿A quién le compra la materia prima? Ay, me quemé con el té. Materia primas, materiales, ¿sí? También Servicios, sí, exacto. Puedo comprarle materia prima, pero también puedo comprarle partes. Digo, si yo fabrico, no sé, escritorio, la madera es una materia prima y quizás los herrajes sean partes, ¿sí? Pero bueno, son aquellos que me proveen, vaya la redundancia, de todos los insumos y servicios para que yo pueda fabricar o eventualmente, si no fabrico, vender. Entonces, vender productos terminados. Entonces, la entidad proveedor, ¿sí? ¿Qué atributos deberían, digamos, si yo quiero dar de alta a un proveedor, así digamos, por intuición, ¿sí? Si yo le quiero dar de alta a un proveedor, ¿qué atributos debería tener la entidad proveedor? Primero el nombre, quit, Sí, el nombre, quit. Si es responsable o monotributista. Condición frente al IVA, ponele, también. ¿Qué más querría saber? Razón social, nombre Razón comercial. social, el nombre comercial, la dirección, ¿no? Y que vende, principalmente. Rubro. No, a ver, ahora lo vamos a ¿Qué ver a le eso. compramos? ¿Qué? Ahora vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque cuando yo doy de alta a un proveedor, puedo tener, digamos, porque un proveedor me puede proveer de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, muchísimos artículos. Entonces, quizás yo podría poner, si quiero, una codificación que sea madera o lo que sea. Pero normalmente la codificación al proveedor, ahora vamos a ver el archivo. Ufa, perdón.
Pipi. Me olvido poner compartir toda la pantalla y todo eso. Ajá. ¿Ahí se ve este archivo? Sí, el de arriba. Sí. Bueno, yo esto lo inventé, ¿eh? Pero el número de proveedor, ¿sí? No miren las planillas de abajo, porque si no pierde sentido lo otro. Digo, el número de proveedor es el ID. En este caso es el campo clave, ¿sí? Y la clave identificatoria. ¿Cómo yo identifico un proveedor adentro de un sistema con un número? Yo acá le puse estos campos, le puse el nombre, la calle, la ciudad. Bueno, podríamos ponerle algunas de las cuestiones que ustedes me dijeron y bien dicho, digo, porque son las cuestiones que hacen que, digamos, yo dé de alta al proveedor. Dar de alta al proveedor significa, ¿sí? Que, y ahora van a entender por qué yo no le puse acá lo que vende. Significa que o por qué yo tengo que cargar a un proveedor, básicamente. Yo al proveedor lo tengo que cargar porque no le voy a pagar, digamos. ¿Por qué? Porque los proveedores van a ser una deuda comercial que tengo yo, que tengo en la empresa, que todavía no le pagué a TPG SA lo que le compré, digamos. Si yo creo la cuenta proveedor, significa que voy a operar en cuenta corriente. Significa que ese proveedor me va a entregar mercadería y yo voy a pagarle en un lapso de tiempo, ¿sí? Porque en definitiva, digamos, después si yo entro a cada uno de esos proveedores, voy a tener la totalidad de facturas que le debo. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando yo le compro, por ejemplo, y tengo, digamos, una vez que yo digo, le voy a comprar a fulano, ¿sí? Yo lo tengo dado de alta, ¿sí? También tengo, ¿sí? Un archivo de materiales o un archivo de materiales y partes, o lo que quieran llamarle, como le quieran llamar, donde están codificadas, ¿sí? Acá el número de pieza, en esta tabla, el número de pieza es clave principal. El ID de los materiales es su código, que puede estar codificado de distintas maneras. Puedo tener alfanumérico también. Yo acá le puse numérico. Con, obviamente, un código que significa, hay una descripción de la pieza, digamos, una descripción del objeto, del material, con el precio unitario y el número de proveedor que lo vendo. ¿Por qué? Que me lo vende, perdón. Porque en el archivo de piezas yo voy a tener todos los bienes que compro, ¿sí? Y que se ingresan cuando el proveedor me factura. Entonces, yo al proveedor me puede vender millones de cosas, un montón de artículos, por eso no le puedo poner al proveedor lo que venden con quizás un solo proveedor me vende un montón de artículos. Sí le podría poner un genérico si quiero, ¿sí? Vende genérico, maderas, para después yo tener un archivo proveedor de madera para filtrar. Pero en líneas generales, ¿sí? Cuando uno le da el alta al proveedor, después lo tiene que, digamos, porque después a mí me sirve filtrarlo por acá a la tabla. Si yo cuando ingreso el artículo, ¿sí? Aparte del precio, le cargo el número de proveedor, ya sé que los espejos, en este caso lo vende el 3759, la manija me la vende bueno, acá me olvidé de poner el compresor si lo vendía otro, ¿sí? Vamos a ponerle el compresor, que lo puede vender, si puse el 3868, vamos a ponerle acá, vamos a poner un precio unitario de 67.000, que no sé si es cierto, allá. Y el número de proveedores de 3876, que no lo usé. Entonces, cuando yo cargo, ¿sí? Cuando a mí me llega, después vamos a verlo el proceso de cadena de suministro, pero cuando a mí me llega la factura del proveedor, es cuando yo ingreso los artículos al stock. Porque esto es más que nada, es un archivo de stock, porque me está diciendo lo que yo tengo. Lo que hacen las bases de datos relacionales es trabajar con 3 actividades que tiene que haber: seleccionar, unir
y proyectar una tabla. Entonces yo les hice una relación posible, se puede trabajar la que quieran, y pues son tablas simples las que armé, pero en este caso yo seleccioné por número de pieza, 2 piezas, y unir por número de proveedor y proyectar tabla. Entonces, trabajé con esto y me queda una tabla nueva, como archivo nuevo, donde tengo el número de la pieza con la descripción, el número de proveedor y el nombre del proveedor. Digamos, son estas 2 tablitas chiquitas que yo les hice, son a títulos de ejemplificación, digo, con Leandro van a trabajar un poco más, pero sí, lo que les quiero decir básicamente, que las tablas se construyen de acuerdo a la propia lógica de la organización. Entonces, digo, las tablas, va a haber tantas tablas, obviamente, en un sistema contable, obviamente va a haber una tabla de proveedores, ¿sí? Obviamente en una empresa va a haber una tabla de clientes, porque después terminan siendo los archivos, ¿sí? Entonces, en una tabla de proveedores, yo voy a tener todos los proveedores, pero si yo, digamos, en la cuenta contable proveedores, ¿sí? Me va a sumar, ¿sí? Todas las facturas que yo debo, que va a salir de todo lo que le compré a los proveedores que están vigentes, digamos, las deudas que están vigentes que se generan a partir del ingreso de una factura. Si a mí el proveedor no me manda la factura de lo que le debo, no puedo generar la deuda. Está contabilizada. Como yo les dijese, a ver, voy a buscar un nombre cualquiera de ustedes, a Ramiro me vende a mí la madera para fabricar escritorios. Yo lo tengo cargado como proveedor a Ramiro. Ramiro me mandó la madera y no me mandó la factura. Entonces, mientras Ramiro no me mande la factura, no tengo el documento comercial que a mí me genera una deuda con Ramiro. Contabilizado. Entonces, si yo no tengo contabilizado esa factura, yo a Ramiro no le debo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, de cada uno de los proveedores después, obviamente, el sistema me va, cuando yo ingreso, ¿sí? Me ingresa la mercadería, yo, obviamente, la factura que se le ingreso a Ramiro. ¿Por qué? Porque le compré a Ramiro con un número de proveedor, obviamente. Entonces, Ramiro va a tener en su cuenta, si yo tildo Ramiro Race, tendré todas las facturas que le debo. Después veremos cómo se las pago. Pero en principio para mí es una deuda. Entonces yo quisiera, probablemente, digo, en algún momento quizás podría, no sé, ver, ordenar archivos de acuerdo a, no sé, cuáles son las últimas piezas que le compré a Ramiro, ponele. Podría armar una tabla. Las tablas lo que le permiten a la empresa es generar un montón de otras tablas o archivos con información conjunta. Las tablas que se crean a partir de la base de datos relacional van a tener obviamente relación o van a guardar una vinculación estrecha con la propia actividad que hace la empresa. Digo, una tabla de una clínica no va a ser la misma de una tabla de una madrera, o una tabla de un supermercado no va a ser la misma tabla de una escuela, como tampoco va a ser la misma tabla de un municipio. Entonces, las tablas, todas trabajan con la misma lógica, si se quiere, pero las tablas van a responder a las propias necesidades que tenga la organización. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, las tablas no salen de un zapallo, digamos, responden a cierta lógica organizacional y de manejo. Igual entiendo, con Leandro van a trabajar, van a hacer algunas tablitas. Pero en línea general, digo, lo importante es, como yo les dije, ¿qué datos le pedirían a un cliente? Obviamente, a un cliente, a alguien que quiere, que yo le quiero vender en cuenta corriente, ¿sí? O sea, que me va a deber a mí, yo voy a querer tener antecedentes comerciales.
Eso lo vamos a ver después. Digo, hay algo que yo tengo que saber de él para poder venderle. Digamos, si no, no cobraría nunca. Digamos, entonces, entre los atributos que tengo que ponerle a alguien que le quiero vender en cuenta corriente es hasta cuándo le puedo vender. Si no, eso es infinito y genero, digamos, después ¿quién me paga? Entonces, esas lógicas son propias de la organización. Entonces, las tablas y los atributos que tengan las entidades, sobre todo que después terminan en archivos maestros, digamos, porque el proveedor termina siendo un archivo maestro para una empresa, lo mismo que cliente, lo mismo que materiales, son archivos maestros. Entonces, esos archivos maestros necesitan cierta lógica de armado. Si no, después no podés filtrar, no podés hacer tablas con distintas atributos que tenga la entidad. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, no. Sí. Porque ustedes, a ver, abran el micrófono y cuéntenme, ustedes ya cursaron base de datos, sí. Estamos cursando ahora. Ok, Cursamos base de datos 0, ahora estamos en base de datos 1. ok. Digamos, yo lo que les estoy hablando básicamente son armados de tablas de base de datos relacionales, que son las que más se usan o con las que uno está más acostumbrado a trabajar, y la lógica de armado de tablas. De todas maneras, les vuelvo a decir, chicos, las tablas y los distintos atributos que tenga cada entidad va a depender muchísimo de la lógica de la organización. Digo, los atributos de la entidad alumno van a ser propias de ustedes, o la cantidad de materia, duración que va a tener un atributo carrera analista. No puedo decirlo de alguna manera. Las otras tablas, perdón, las otras bases de datos, ¿sí? Estas trabajan con cierta lógica, ¿sí? Con determinado tipo de datos, que no van a ser las mismas que van a trabajar, perdón, acá, me fui, acá estoy. Las que no son relacionales, que son más flexibles, que están diseñadas o armadas para manejar otro tipo de datos que son lo que conocemos habitualmente en general como Big Data. Digamos, que no trabajan con otro tipo de datos, como por ejemplo, qué sé yo, archivo de voz o WhatsApp o imágenes, un montón de cosas. Entonces, digo, o por qué el Big Data ayuda, si se quiere, a las empresas a mejorar la toma de decisiones o mejorar el desempeño de las empresas, digo. Porque el Big Data, como su buen nombre lo dice, es una enorme cantidad de datos, lo que necesitas es mucho volumen, ¿sí? Mucha velocidad de procesamiento y de utilización de datos, y obviamente distintas fuentes de dónde vienen los datos. Digo, uno básicamente se da cuenta, digamos, o cuando nos damos cuenta que hay algo que está tomando datos nuestros. Digo, básicamente cuando nada, hablamos de algo y inmediatamente nos llega una promoción, digamos. Y en ese sentido, digamos, estamos súper invadidos digamos, de cómo las empresas, ¿sí? Necesitan, ¿sí? Armar, de alguna manera, un perfil de los consumidores para poder generar propuestas a demanda, digamos, o propuestas bastante más focalizadas y no tan estandarizadas, porque los intereses de cada uno de nosotros, los intereses de los consumidores, son muy diversos hoy. Entonces, necesitan que la oferta, ¿sí? Que la oferta que hagan, y por eso están procesando millones de datos online, muchas de ellas,
proveniente de distintas fuentes, porque las propuestas que hacen que tienen que darnos las empresas a cada uno de nosotros son muy personalizadas, muy segmentadas. ¿Por qué? Porque el consumidor es muy difícil estandarizar los gustos y los intereses de cada uno de nosotros. Entonces, tener datos per se no sirve, obviamente, digamos, los datos necesitan hay que generar valor a partir de los datos que se tienen. Digo, si yo, como le digo, escucho, porque no, eso hace poco, me llega una oferta por algo que yo estuve hablando por el micrófono del celular, la empresa tiene que tener datos corporativos también, digamos, porque también si no vamos a ver lo que sigue la semana que viene, que es todo el tema de los ciberdelitos, digamos. Pues tenés datos corporativos que te soporten si estás ofreciendo, no sé, un viaje. Entonces, digamos, a esa cantidad de datos que hay que trabajarlos y hay que hacerlos ser inteligentes, por eso, dotarlos de inteligencia para que generen valor. Entonces, los distintos lugares de donde pueden provenir estos datos son enormes, digamos, en líneas generales. Las fuentes de estos datos son muchísimas, digamos, cuanto más inteligentes sean las ciudades. Ustedes vieron el videito que yo les compartí de ese sitio en Holanda, ¿no? Cuanto más inteligentes sean las ciudades, más cosas nuestras van a tener. De hecho, si ustedes se recuerdan o tienen memoria de lo que pasó hace poquito con el tema de la SUBE, con la registración de la SUBE, que se armó medio revuelo porque en definitiva la SUBE, la tarjeta del colectivo o del subte o lo que sea, de alguna manera dice dónde estás y quién sos y dónde estás. Entonces, esos son datos medios privados de cada uno de nosotros. Lo mismo que lo que nos gusta, nos deja de gustar o lo que sea. Digamos. Cuando nosotros hacemos doble clic, o estamos navegando en la web, o mandamos mensajes, o estamos en redes sociales, ¿sí? Donde, nada, o te leen lo que te interesa y te llevan así mismo te va a un sitio donde te empiezan a llegar ofertas de distintos sitios o información de algunos sitios. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con que nuestros datos, si bien hay leyes de protección de datos, nuestros datos medio como que quedamos expuestos en un montón de cosas. La geolocalización es otra manera de retomar datos nuestros. Digo, cuando uno dice que está en algún lado, inmediatamente llegan ofertas del lugar donde está. Y así hay millones de datos que andan nuestros y que nosotros estamos como expuestos a esto. Muchos datos se procesan en línea, que esos son los que más acostumbrados estamos, es decir, bueno, estamos hablando algo y nos llega una oferta, o empezamos a buscar, no sé, pasaje y nos llegan información de millones de pasajes, o entramos a ver a Mercado Libre algo y Mercado Libre te manda 10 millones de ofertas. Digo, eso va con procesamiento analítico en línea. Digo, inmediatamente el sistema, digamos, el algoritmo, lo que fuese, te genera la oferta, si se quiere, te está procesando en línea un montón de cosas. Y lo otro, la minería de datos, cuando la verdad que uno tiene que empezar a analizar, hacer un análisis más profundo para encontrar patrones de consumo o de relaciones que a simple vista no salen. En cualquiera de los casos, digamos, sea con procesamiento en línea, sea con minería de datos, bueno, la cantidad de datos que hay para procesar es enorme y de distintas fuentes. De hecho, hace unos, no me acuerdo, si encuentro el artículo después se lo subo, la verdad que no recuerdo en qué año lo tratamos con otros alumnos. Si lo encuentro se los publico, se los hago subir. Había una gran discusión, creo que era el caso de Casa Zara, pero yo no me acuerdo si era Zara, pero bueno, era una tienda que vendía en todo el mundo, donde los diseñadores
como que protestaban, por decirlo de alguna manera, o que ya no contrataban diseñadores porque la ropa o las temporadas se armaban en base a los gustos de la gente, digamos, en términos de haciendo Big Data. Entonces no era disruptiva la moda en el sentido de crear algo y marcar tendencias, sino que la tendencia era hacer lo que la gente estaba consumiendo, por decirlo de alguna manera. Es una discusión que lo habíamos visto en un artículo, no me acuerdo si era Zara o era otra casa textil. Pero bueno, digo, que esa fue una discusión planteada, no zanjada obviamente, pero que hacía de esto un problema, digo, porque, digamos, todo el trabajo creativo y disruptivo de un diseñador de moda, de decir, bueno, la temporada nueva es este color, estos cortes, era mucho más por Big Data que por otra cosa. Por último, nos queda ver muy por arriba el tema de blockchain, el blockchain como tecnología, ¿sí? Ese registro digital, digamos, nosotros quizás blockchain lo conocemos por el tema de las criptomonedas, porque las criptomonedas corren bajo tecnología blockchain. Digamos, lo que tiene el blockchain, más allá de esa cadena de bloques con la huella y el tema de seguridad, digamos, un poco más de inmutabilidad a través del hash, digamos, ese encadenamiento que vos necesitas, digamos, no es tan fácil alterar el registro blockchain a partir de la propia seguridad de la huella y del código, y que necesitas, digamos, el consenso para poder generar un archivo, digamos, extraño a todo esto. Más allá de eso, digamos, hoy para nosotros la tecnología blockchain es cara todavía. Tiene un montón de prestaciones más allá de lo que sería la criptomoneda. Hay otro tipo de prestaciones. Yo se le subí un videito donde habla del tema de organizar una elección, ¿no? No somos nosotros que tenemos tantos problemas en algún recuento de votos, bla, bla, bla. Un blockchain, digamos, hacer una elección con sistema blockchain, más allá que es carísima, generaría muchísima seguridad. Digamos, nadie podría hacer votos cadena y esas cosas que se hacen en este país que son medio truchas, pero bueno, hoy es tecnología muy cara todavía. Otras prestaciones que tiene el blockchain tienen que ver con la firma de contratos. Según los contratos en grandes empresas sí se están haciendo con blockchain, pero bueno, hoy si uno lo quiere pensar en términos de lo que es accesible, hoy no es una tecnología accesible, más allá de que en términos de seguridad, al estar tan descentralizada, hace mucho más seguro que cuando vos tenés centralizados los datos en un solo lugar. Pero bueno, nada, ahí estamos. ¿Dudas con lo que vimos? ¿O estamos bien? No, ninguna por ahora. Bueno, entonces, para la semana que viene, ¿sí? Yo les voy a mandar un mail, ahora apenas termino, porque lo tengo que mandar a las otras comisiones también para todos, para que averigüen 2 o 3 cosas, para que podamos charlarlas también un poco así un poco más charlado, digamos, la clase no tan expositiva, pues yo me canso de hablar. Para que podamos interactuar un poco con las 2 o 1 o 2 casos que yo les voy a mandar a averiguar o a que investiguen qué pasó o quién fue quién, como para la semana que viene, que vamos a ver el tema de escape de información, tema de seguridad informática y ciberdelito. Y eso lo charlamos bien la semana que viene. Que quizás yo comparta filminas, pero vuelva bastante más al aula a que charlemos, digamos, porque, digamos, son temas que quizás están en boga y están vigentes, digamos, cualquiera de nosotros conoce a alguien que le han hackeado hasta el WhatsApp.
Entonces, o conoce a alguien al cual ha tenido alguna estafa virtual, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Mientras tanto, les voy a dar dos cuestiones para que investiguen o lean, así que son casos medios paradigmáticos, pero que le van a servir para introducirnos a la temática de la semana que viene. Ya tomé asistencia, ya hice todo. Alguien que no, a ver, esperen un cachito, esperen. Si hay alguien, me parece que a mí Romero no le